Damos inicio entonces a la tercera parte de nuestro curso sindical y vamos a hablar de los derechos sindicales. Espero que hayan reflexionado en esa parte histórica de cómo ha sido el desarrollo de los sindicatos, de las organizaciones, las diferentes luchas que se tuvieron que hacer y que todavía siguen siendo vigentes o que han vuelto a la palestra de la lucha sindical, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, un asunto muy importante es que por mucho tiempo eh, se estuvo haciendo una campaña en contra del sindicalismo, llegando a pensar muchas personas que el sindicalismo era algo ilegal, algo subversivo. Y ahora vamos a revisar un poquito sobre eso, porque en Colombia el sindicalismo es legal y es un derecho. Empecemos por plantear que a nivel internacional el derecho a la libertad sindical es parte de los derechos humanos. Así lo plantea en particular la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, y de la cual Colombia incorpora sus convenciones y sus resoluciones. El derecho a la libertad sindical tiene tres componentes: el derecho a la asociación, el derecho a la negociación y el derecho a la huelga. Estos tres componentes, independientemente o sin restricciones en cuanto a sexo, color, raza, religión, nacionalidad, opinión política, ocupación, etcétera, etcétera, etcétera. El derecho al sindicalismo como un asunto legal no estuvo desde el principio. Se da fundamentalmente con la reforma constitucional de 1936 en el gobierno del liberal Alfonso López Pumarejo. En 1950, en el gobierno del conservador Mariano Ospina Pérez, se sale el Código Sustantivo del Trabajo. Y en el artículo 405 de ese código se reconoce algo que llamamos el fuero sindical, que es un imperativo de protección por parte del Estado a los líderes y representantes de los sindicatos para garantizar el ejercicio de su labor sin represalias por parte de los empleadores. Esto es un logro muy importante que sigue siendo exigido y peleado actualmente. Lo otro importantísimo a nivel de normatividad es el tema de la Constitución de 1991, el cual plantea que el trabajo es un derecho y una obligación social y goza de especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho al trabajo, pero además en condiciones dignas y justas. Como les decía anteriormente, la Constitución y la normatividad colombiana involucra automáticamente todos los acuerdos que firme nuestro gobierno a nivel internacional, y en particular están todos estos avances desde la Organización Internacional del Trabajo. El derecho a la asociación, que es el primer componente del derecho a la libertad sindical, se refiere a que todos y todas las trabajadoras pueden agruparse de acuerdo a sus intereses en organizaciones permanentes y conformarlas como personas jurídicas, que no hay ningún tipo de discriminación para que se puedan organizar en relación o alrededor de intereses comunes y defensa de ellos. Y también pues tienen la libertad tanto para afiliarse como para retirarse. Ese derecho se vulnera cuando se hacen acciones que impidan la afiliación. El derecho a la negociación, perdón, el derecho a la negociación es muy importante porque finalmente es mediante esta conversación, este debate con los empleadores, con los patrones, con los estados, en que se logran mejoras en las condiciones laborales y de bienestar de los trabajadores y sus familias. Aquí plantear que hay una figura que se llama la Convención Colectiva de Trabajo. Esta era la forma en que se reunían los acuerdos que había entre patrones y sindicatos. Desafortunadamente,
Ahora se restringe solo a los trabajadores oficiales y se ha ido desarrollando otras formas de contratación, otras formas de empleo que han restringido el derecho a la negociación y a llegar a unos acuerdos como las convenciones colectivas de trabajo. Sin embargo, en los últimos años se ha logrado que a pesar de eso haya negociaciones con distintas organizaciones sindicales, así seamos empleados públicos o tengamos otras formas de contratación. El derecho a la huelga es la suspensión colectiva del trabajo por parte de los trabajadores. No es algo que se hace como un primer paso en una lucha sindical. Es algo a lo cual se llega cuando no ha habido unos mecanismos para llegar a acuerdo y tiene como finalidad presionar a los empleadores para lograr eh, resolver favorablemente el conflicto colectivo y está regulado en cada país. Pero son estos tres los componentes del derecho a la libertad sindical: el derecho a la asociación, el derecho a la negociación y el derecho a la huelga, que implica pues la movilización y las diferentes formas de lucha para conseguir los logros por los cuales se está luchando. Estos avances normativos regulan y legalizan los derechos, le pone unas condiciones a los patrones, al Estado, pero también los limitan, tal como les decía, frente al surgimiento de otras formas de contrataciones y restricciones que se derivan de eso. Lo que les decía, la creación de categoría de empleados públicos y el intento por acabar con los y las trabajadoras oficiales, la declaratoria de muchas actividades laborales como servicios públicos esenciales que no podrían tener el derecho a la huelga, han intentado restringir el derecho de la asociación, a la negociación y a la movilización. Sin embargo, se ha dado la pelea y actualmente los empleados públicos podemos negociar. Informarles que en la negociación que se hizo en la universidad entre los sindicatos Sintraunicol, ASPU, ASDO, se llegó a un acuerdo la semana pasada y es importante enterarnos de los resultados que se tuvieron para que estemos atentos y logremos identificar que hemos ganado y que nos corresponde seguir luchando como organización sindical. Bueno, les invito a nuestra actividad número 3. Nuevamente, pueden enviar la respuesta al formulario que está en este código QR o al WhatsApp de comunicaciones. Recuerden, si envían su respuesta al WhatsApp de comunicaciones, en audio no debe pasar de 30 segundos. La pregunta número 5 es: de ejemplos de cómo se limita y restringe a los y las trabajadoras en Colombia y o en la universidad el derecho a la libertad sindical. Recordemos que el derecho a la libertad sindical se compone de derecho a la asociación, derecho de negociación y derecho a la huelga. Les coloco finalmente una imagen identificando en la historia del sindicalismo en Colombia cuáles han sido algunas de las reivindicaciones históricas que han tenido los y las trabajadoras en nuestro país. Y con esto damos fin a esta primera sesión de capacitación sindical.